y único general, que la gracia de nuestro Jesucristo esté con todos vosotros. Yo soy el hermano Josué Dagua y les hablo de la ciudad de Porto Velho, del país de Brasil. Y con la ayuda de Dios estaremos estudiando sobre el siguiente tema. Cristo murió por los impíos, por la gente del mundo. En estos días está circulando en la internet, en las redes sociales, un video que dice que Cristo no murió por toda la humanidad. Y es necesario aclarar que de acuerdo a las Escrituras y a las enseñanzas de nuestro Maestro y Guía Espiritual, Él nos dejó explicado sobre este tema. Y nuestra congregación debe tener claro este punto para no caer en las enseñanzas erróneas de algunos predicadores que lo hacen por falta de entendimiento y otros con malas intenciones que acaban tergiversando la doctrina. Y por eso debemos saber cuál fue el propósito de la primera venida de Cristo. Entonces, para eso debemos entender cómo y dónde se originó el pecado y cómo contaminó al hombre, condenándolo a la muerte, ¿no? Ya sabemos cómo surgió. Mas por amor a la humanidad, Dios envía a su Hijo amado a pagar el pecado de la humanidad. Escuchemos el siguiente audio 09. El poder de los ángeles no es suficiente para pagar el pecado del hombre. Adelante con el audio. Porque sus planes de Dios es desde el principio para que se cumpla siempre. Entonces, ya llegó la época de Adán, que tenía que, creo ya Adán, y Adán está ya, los dos en la tierra. Bien. Y llegó ya pues ahora la época para que el diablo baje a la tierra. Entonces, ya se estaba esto, para que se convierta en diablo, los primeros hijos tenían que suceder. Entonces, para eso, el Padre reunió a una asamblea general afuera del reino de los ángeles. Entonces dice allí, toma la palabra del Padre y dice: tengo en mi reino un hijo, a él le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces ahí es donde recién llegó a saber que tenía un hijo, y ese hijo se llama Miguel Arcángel. Entonces ahí es donde nació a los tres que llamaba el diablo. Renació ya Invidia, Podio, y porque le dijo: tengo un hijo, ahí yo le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces, ahí a la nació otro. Está muy bien, ya se endureció ya. Entonces, él le dice: él va a ir a pagar el pecado del hombre a la tierra. Entonces, él es el espíritu. Está muy bien. Entonces, cuando dijo el Padre así, entonces los ángeles toman palabra. Pero ¿cómo mi Señor va a ir a la tierra a pagar el pecado de los hombres? Para eso nosotros pagamos, como decir en otras palabras, ¿eh? Y yo iré, Señor. Entonces, no dice, y a otro toma palabras. A mí me dice: no es posible que mi Señor vaya a la tierra. Yo iré. Y no dice. Así que ya varios salieron interventores. Hablaron ya. Después de eso, le dice el Padre: el poder de los ángeles no es suficiente para resistir. No es suficiente para pagar el pecado del hombre. Entonces, no es suficiente. Es ser que dijo mi hijo vaya. Entonces, así vino el espíritu del hijo. Ahí, cada vez. Nuestro maestro cuenta cómo empezó el pecado, ¿no? Cómo originó el pecado, primeramente en el cielo, cuando surgió en el corazón del diablo, que hasta entonces se llama de Luzbel, un ángel de luz. En él comenzó el pecado, por medio de la envidia, del odio. Y entonces Dios, ¿y por qué eso? Porque Dios había hecho una asamblea general para presentar a su hijo, Miguel Arcángel. Y dijo que su hijo iba a la tierra para pagar el pecado del hombre.
Entonces, los ángeles dijeron, no, deja que yo vaya. Otros, no, que yo voy. Entonces dice Dios, por medio de su maestro, que Dios dijo que el poder de los ángeles no es suficiente para pagar el pecado del hombre. Entonces dice el maestro, no es suficiente, es necesario que el mismo Hijo vaya. Entonces vino el Espíritu del Hijo, vino a edificar templos. Palabra del maestro de Ezequiel a Talcus y Gamonal. O sea, que comenzando, ¿cuál fue ese propósito? Fue pagar el pecado del hombre, de la humanidad. Y eso lo corroboramos con más audios en el decorrer del estudio. Entonces, para cumplir esta misión, el Hijo de Dios, que en el cielo es espíritu, aquí en la tierra tenía que tener carne para redimir al hombre del pecado con su sangre. Entonces, de ser luz tenía que tomar cuerpo como un humano. Escuchemos el audio 49. Esa luz tiene que tener carne. Adelante, hermano, con el audio. A pesar que la luz ya está creada, sino que la luz, muy bien, ahora la luz, esa luz alumbra, pero esa luz que alumbra no se ve. Entonces esa luz tiene que tener carne, mis queridos hermanos. Entonces eso es lo que vamos a declarar ahora. El contrato confirmado de Dios para con Cristo, para creación de Cristo, para creación de la carne. Que para que el cuerpo celestial, que es luz, se manifieste a los hombres, tiene que tener carne aquí en la tierra para confirmar el pacto de Jehová Dios con su Hijo unigénito. En este audio el maestro aclara este punto. Entonces, el maestro también va a aclarar en el audio 49 la finalidad de la primera venida de Cristo. ¿Cuál fue su finalidad en la primera venida? Adelante con el audio. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo. ¿Ven? Entonces Jesucristo tenía que venir. Este Jesucristo que es el nombre nuevo. Porque, y ahí hemos hablado en el cielo, el Hijo de Dios no se llama Jesucristo, sino Miguel Arcángel. Entonces ahora para que venga a la tierra, al respecto les voy a aclarar, en la explicación no existe, sino que claro que yo tengo idea de que de arriba ya me hizo entender al respecto. Entonces, cuando venga la tierra del Espíritu Santo, ¿por qué tenía que venir? ¿Y a qué tenía que venir? Por eso habría que decirles también cuál era la finalidad de la primera venida de Cristo. Habría que hablar aquí, ya tratándose del Espíritu Santo que vino. ¿Cuál era su finalidad? Precisamente, el Espíritu Santo vino a pagar el pecado del hombre. Entonces, por eso que vino el Espíritu Santo a la tierra, en esa manera. Estaba pasando lectura, ¿no? Para Romanos, capítulo 5, versículo 17, que dice, ¿por qué? Si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinará en vida por uno, Jesucristo. Entonces el maestro dice, ve, entonces Jesucristo tenía que venir, y en Jesucristo el nombre nuevo. Entonces, hermanos, ¿por qué es el nombre nuevo? Porque Jesucristo, hermanos, en el cielo no tiene ese nombre. Él se llama Miguel Arcángel, y el maestro lo dice en este audio. Entonces dice el maestro, seguir explicando. Ahora, para que venga a la tierra, él va y les aclara, hace unas preguntas y responde. ¿Por qué tenía que venir? ¿Y a qué tenía que venir? Entonces, y otra pregunta. ¿Cuál era la finalidad de la primera venida de Cristo? Entonces, dice el maestro, habría que hablar así, ya tratándose del Espíritu Santo que vino. Muy bien.
¿Para cuál finalidad? Precisamente, el Espíritu Santo vino a pagar el pecado del hombre, o sea, hermanos, de la humanidad, del ser humano. Entonces, por eso que vino el Espíritu Santo a la tierra en esta manera. Entonces, lecturamos 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, que dice: y por todos murió, por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, por el don de justicia, para reinar en vida en Cristo. Cristo pagó el pecado en la cruz y murió por los impíos, por toda la generación, para reconciliarnos al Padre. Hermanos, esa parte aquí está muy explicadito, ¿no? Para que cuál fue su finalidad en la primera venida. Escuchemos también el audio 53. Esa sangre que derramó era para reconciliar a la generación de este siglo al Padre. Adelante, hermano, con el audio. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, pero vivimos con Cristo en Dios. Amén, aleluya. Hay mucho que hablar. Cristo murió por la gente, el tío dice claramente. Al respecto, la escritura dice claramente: Cristo murió por los impíos, por la gente del mundo, para que sean justificados y santificados al Padre. Ya con su sangre santificó y ha reconciliado al mundo a Dios por su sangre y justificado por su sangre. El único sí, ahora falta que el mismo tiene que volver, tenía que volver el mismo para predicar y luego para contar toda la gente. Dice el hermano lecturador, Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y recalca el hermano lecturador, hemos muerto al pecado, pero vivimos por Cristo en Dios. Amén, aleluya. Dice el maestro, hay mucho que hablar. Cristo murió por la gente impío, dice claramente. El maestro recalca que Cristo murió por la gente impía. Sigue explicando. Al respecto, la escritura dice claramente, Cristo murió por los impíos, por la gente del mundo, para que sean justificados, santificados al Padre, ya con su sangre, santificado y ha reconciliado al mundo, a Dios con su sangre, y justificado con su sangre. El único sí que ahora falta, el mismo tiene que volver, el mismo para predicar y luego para juntar todas las gentes. Entonces vimos aclarado sobre la finalidad de la primera venida de Cristo y el propósito de pagar el pecado de la humanidad. En su segunda venida volvería el mismo para predicar y juntar a todas las gentes escritos en el libro de la vida. Y para saber cómo vuelve a predicar en estos últimos tiempos, recomiendo ver el tema El enterrado para afuera. Si usted ve este video en el YouTube, está en los videos anteriores, así mismo también en el Facebook. Bien, hermanos, hasta aquí esa parte de este tema. Espero que pueda haber entendido, né, esse estudo, que o objetivo é explicar a vocês, hermanos, que Cristo murió por todo el mundo. No fue solo por unos o por otros, por toda la humanidad, para reconciliarnos a Dios. Bien, hermanos, también nuestro hermano Hélio Rodrigo Alarcón estará dando continuación a este tema, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos, hermanos y hermanas. Muchas gracias por asistir hasta este video, hasta este momento. Amén. Desde Guaquillas, Ecuador, grupo musical Renacer, presenta himnos espirituales para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Israel. Jesús murió crucificado para que yo no muera. Despidiéndose dijo, yo me muero para que viva. Despidiéndose dijo, yo me muero para que viva. Mi Jesús ha resucitado, desechando la muerte, para darme la vida. Ambos viviremos diciendo,